porque la pregunta era ¿cuántos animales de cada especie había metido Moisés en el arca? Moisés no hizo ninguna arca, la hizo Noé. Con lo cual, cuando utilizamos el pensamiento divergente, lo que hacemos es ver las posibilidades que pueda tener una pregunta y darle toda la amplitud a la pregunta. A los niños, en finales de la ESO y bachiller, les estamos diciendo que tienen que relacionar conceptos. Lo de la relación de conceptos a mí me hace mucha gracia, porque dices, si no les enseñamos a estudiar relacionando, que una pregunta puede tener muchas ideas, difícilmente luego podrán relacionar lo que pasa en química con lo que pasa en la física, con lo que pasa en las matemáticas, o incluso el contexto histórico en el que pasa esa física o esas matemáticas. Muchas veces incluso para entender, ¿de acuerdo? El pensamiento divergente y el pensamiento convergente. Con lo cual, esa es la primera idea, porque la vamos a repetir y luego veremos por qué. Las inteligencias múltiples. Hoy y ahora todos sabemos que Gardner, el siglo pasado, definió que había muchas inteligencias, que no solamente había una. Lo del CI, de tiempos pasados, de los test psicológicos, pasó a la historia porque se comprobó que cada uno de nosotros tiene muchas inteligencias. Y una de ellas es la inteligencia emocional. Y esa inteligencia emocional muchas veces es la que nos va a ayudar a los niños, y luego lo veremos, en el pensamiento divergente. O los vamos a condicionar en el pensamiento lineal, o convergente. Y luego los emprendedores. Creo que hoy y ahora, y con la que está cayendo, estamos obligados a imaginar cuáles son nuestros futuros nichos de mercado, qué estudio vamos a realizar. A mí me encanta cuando oigo a ciertos compañeros de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía cuando mantienen firmemente, además con muchísimos razonamientos muy educativos, que en la escuela, ahora en infantil y hasta bachiller, habría que enseñarlos a hacer asociaciones, a hacer cooperativas, a trabajar en grupo, porque es lo que nos espera. No le podemos pedir a una persona de 25 años, tienes que ser un joven emprendedor. Si no hemos empezado en infantil, a que haga un montón de ejercicios en sus inteligencias múltiples y que desarrolle el pensamiento divergente. Porque al final el joven emprendedor es eso, emplear toda la cabeza con todas las inteligencias que mencionó Gardner, con todas las competencias que teoría, esas 8 competencias básicas que se han desarrollado curricularmente en el alumno de los colegios, pues que sepamos los educadores y las familias qué 8 competencias son las básicas y cómo podemos desarrollarlas y a la vez cómo podemos evaluarlas. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? No vamos a hablar de la creatividad, no vamos a hablar de la creatividad que pudo tener Einstein o Fleming o los grandes gurús, ¿no? de invención. Pero lo que sí que vamos a hablar es de la creatividad básica, de la que tenemos que desarrollar con nuestros niños y preadolescentes, adolescentes. Incluso, al final, vamos a dar 10 herramientas que yo creo que son muy sencillitas y que, bueno, también las podemos aplicar. La creatividad básica para mí es fundamental desarrollarla desde que el niño empieza, desde que termina el periodo sensorimotriz y empieza con el juego simbólico. Y eso es casi a los 3 años. A los 3 añitos, con un niño ya se le puede empezar a, bueno, pues a estimular, antes también, pero en cuestión de creatividad, cuando empiezan a jugar como si fuera, cuando cogen la escoba y traen un caballo, a partir de ahí, donde pueden hacer en su imaginación un mundo paralelo, es cuando en principio se puede ya empezar a hablar de creatividad básica. Pero ¿qué es lo que hacemos en la escuela hoy y ahora? En la escuela hoy y ahora, cuando empiezan primero los niños, lo que hacemos es acotarles su imaginación. A los niños le pedimos una pregunta y a esa pregunta le pedimos una respuesta. Si lo hace bien, le decimos, muy bien, cariño. Y si lo hace mal, le dices, no. Luego después, el cariño lo cambiamos por un boli rojo en su libreta de ejercicios. Por la edad que tenemos todos aquí, todos nos acordamos de esas notas donde los suspensos te los ponían en rojo. Pues eso es duro. Cuando un niño abre su hoja de ejercicios y ve remarcados solo sus fallos, es muy triste.
porque además dice cuál será la respuesta que buscaba la profe. Con lo cual, acotamos las respuestas, solo buscamos una respuesta correcta y además cuando la buscamos no la utilizamos, no la buscamos utilizando nuestro razonamiento, sino que la buscamos para el premio emocional que supone, que sería o no tener tachones rojos en el libro de ejercicios, o bien que la señorita o el señorito, dependiendo si es maestro o maestra, te diga, muy bien, Pepita, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que ahí lo que estamos haciendo es utilizar solamente el pensamiento lineal, solamente estamos utilizando el pensamiento convergente. Porque las preguntas, luego veremos, tendrían que ser abiertas y con posibles respuestas. Incluso, yo me atrevería a decir, creo que es un trabajo que tendrán que hacer los educadores, los maestros, tendrían que utilizar todas las respuestas y darlas por válidas. Y luego después razonar cuál es la más válida de todas. Pero en la mente de un niño, cualquier cosa que se le pase por la cabeza tiene que tener una respuesta emocional positiva. Porque si no, iremos retrayendo. Luego avanzaremos en esto. Para poner un ejemplo, si repartes 5 caramelos entre 2 amigos, ¿a cuántos tocan? ¿No? La respuesta que todos esperamos del querido Luis es 3 para uno y 2 para otro. Y si lo dice así, le decimos que muy bien. Pero ¿y si Luis dice, pues le voy a dar 2 a cada uno, porque usted, señorita, me ha dicho que son amigos, para que no se enfaden conmigo ni se enfaden entre ellos, y el que sobra, yo lo pongo yo. ¿Es una respuesta correcta? Seguro que respuesta es correcta. Imagínate que no tuvieras boca, entonces ¿a cuántos tocaría? Y el niño te diría, hombre, si no tengo boca y no los puedo comer, pues 3 para uno y 2 para otro. O dejaría yo 2 para uno y 2 para otro y el del medio que lo coja el más rápido. ¿De acuerdo? Pero el niño, estoy hablando de niños de 3, 4, 5 años, el niño tiene que ver que cualquier respuesta, por absurda que parezca, tiene un razonamiento. A ustedes no les parece que tiene razonamiento que un niño diga que si son amigos 2 para uno, 2 para otro y el otro me lo como yo, para que no se enfade ninguno. Eso es lo más lógico y lo más emocional que puede decir un niño. Si no le damos esa respuesta correcta, es para matarnos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el río más bonito que pasa por Zaragoza? ¿No? Y le ponemos además la fotito. Y la niña dice, el Gallego. No, ¿cómo que no? Si la niña es de Montañana y pasea todos los fines de semana con su papá y su mamá dando una vuelta, ¿cuál es el más bonito para ella? No sé, el Ebro. O puede ser que sea el Ebro, pero una niña de 5 años, el más bonito es el Gallego. O Cristina. A Cristina le preguntan qué color es el mar, y el mar es azul o verde, ¿no? ¿Y si Cristina dice que el mar es rojo? ¿Es correcto? ¿Por qué el mar no puede ser rojo? El mar puede ser rojo, pero no se lo vamos a dar por correcto. Cuando ha visto una matanza de ballenas o cuando ha visto un amanecer, no sé si es pequeñero o no, pero se ha visto un amanecer. Con lo cual, tampoco estamos hablando de cosas excesivamente complicadas, estamos hablando de cosas muy sencillas que los educadores tendrían que realizar dentro del ámbito educativo y que como padres, que todos somos, tendríamos que desarrollar también en casa. No buscar la correcta, sino buscar la más correcta. Pero, en definitiva, cuando el niño se acostumbra en el proceso educativo y familiar a solo contestar a aquello que puede complacer al adulto, porque es de quien recibe el estímulo, todos nos movemos por estímulos. Yo leí un libro que me pareció genial. Solo nos movemos por placer. El ser humano solo se mueve por placer. Está genial. ¿Qué es lo que yo hago en mi vida? Aquello que me da placer. Lógico, un buen trabajo, un buen dinero, una buena familia, unos buenos amigos, una buena cena, todo lo hago por placer. Todo. Y nos movemos por placer. El niño no deja de ser alguien fuera de nuestra especie que luego se transforma en un adulto, no. Se mueve por placer. ¿Y ese placer dónde lo busca? En el estímulo y en la aceptación del adulto. Y por eso solo busca responder lo correcto para que el adulto le dé un premio emocional, o la mamá o el papá. Fijaos,
Alguien puede pensar, sí, ya estamos con las escuelas felices, ya estamos con las aulas felices, ya estamos con la escuela finlandesa, que no. Estamos hablando de que una cosa es la inteligencia y otra cosa es la creatividad. Y a mí me encanta porque dijo que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Porque no tenemos por qué dejar de enseñar, sino que cuando transmitimos conocimiento, tenemos que de forma transversal realizar otras acciones dentro de la acción educativa, que es ampliar la cabeza. Esto se puede entrenar y se puede automatizar. Ustedes responden muy rápido, 3 por 3, 9. Pero el momento en que, porque eso está entrenado, no lo entrenamos sobre todo los que aprendíamos la tabla de multiplicar del mismo día, ¿no? Pero está entrenado y entonces respondemos muy rápido. Pensamiento lineal, que es necesario, pensamiento lineal y tú, respuesta acertada. Pero el otro pensamiento habría que capacitarlo con inteligencia para desarrollar la creatividad. Otra frase de Salovey Mayer me encanta también, poner inteligencia en las emociones y emociones en la inteligencia. Cuando unimos eso es cuando tenemos un ser perfecto, porque somos un ser social y un ser emocional y nos movemos por placer. La escuela forma al hombre y a la mujer del mañana y por ello debe fomentar los elementos expresivos, la audacia frente a lo nuevo y lo impredecible que la vida le traerá. Teresa Naville, en su estudio sobre los elementos que condicionaban la creatividad dentro de los grupos de trabajo, decía que en todo grupo de trabajo intervienen dos factores. Uno es la motivación intrínseca y otro es la motivación extrínseca. Lógicamente, cuando asumimos que desde fuera nosotros podemos motivar a un grupo para que tenga creatividad en su forma de trabajar, nos hace responsables, como padres y educadores, de fomentar en los niños esa motivación extrínseca, la que nosotros vamos a ejercer y que va a fomentar al final esa motivación intrínseca, la que él tiene que tener para desarrollar su creatividad. ¿Por qué? Porque al final, si yo, frente a una respuesta que al principio será muy pequeña, será muy insignificante para los adultos, para el niño no, pero bueno, para los adultos sí, pero cuando el niño realmente tenga, el preadolescente tenga que empezar a decidir, si tiene su pensamiento divergente bien entrenado, va a saber que frente a esa cuestión que se le plantea va a tener muchas opciones. Y cuando uno tiene muchas opciones, tiene que razonarlas todas. Elegir una, y cuando tú eliges una de forma razonada, te da autoestima y autoconfianza. Eso lo llevas hasta la muerte. ¿Cuántas veces hemos elegido las actividades extraescolares? Nosotros de nuestros hijos. Estudio, educación para la ciudadanía, estudio de las religiones, religión. ¿Quién pone la cruz? Mamá, papá. Bueno, si enseñamos a los niños a empezar a pensar desde muy pequeños, después conseguimos que con adolescentes, en primero de la ESO, en segundo de la ESO, en primero de bachiller, en segundo de bachiller, y ya ni te cuento con la carrera. Me encanta, a mí el trabajo de Teresa Amabile, yo creo que nos viene a ratificar que desde luego tenemos muchas cosas que hacer, que la motivación, que la creatividad y la motivación puede venir de fuera y la tenemos dentro, pero que desde luego en la parte que nos ocupa hoy, que es educar para el futuro, lógicamente, nos va a repercutir la nuestra, que es la extrínseca, que es la exterior que recibe el niño para que pueda desarrollar esa creatividad. Fijaos, esto es muy largo de leer, si queréis os lo leéis, pues prácticamente está en todas las políticas educativas, en todas. Yo digo que en España tenemos una ley educativa cada 4 años, no voy a explicar por qué. A mí me parece lo peor que le puede pasar a una sociedad educativa. Lo peor que le puede pasar. Si no hay consenso en cómo queremos educar a nuestros jóvenes para el mañana, a mí me parece tremendo. Y si encima, en muchos casos, ciertas partes de esa inteligencia emocional, de esas inteligencias múltiples a las que aludía Gardner, no las desarrollamos, como puede ser la creatividad, como puede ser la emocional, las artes plásticas, el teatro, la expresión corporal, que cada vez se evalúan menos cuando no desaparecen de los niños, no podremos enfrentarnos al mundo. ¿De qué me sirvió a mí hacer teatro a los 7 años? Pues seguramente
me serviría muchísimo, porque por eso estoy aquí ahora. Quizá con 7 años perdí el miedo a estar delante de un montón de gente. Quizás. No lo sé. Pero no solamente eso. Miren, a mí hay una profesora que me marcó mucho en psicología social en mi carrera, que era la profesora Gloria Pérez Serrano, que en su libro de psicología social decía: los alumnos de hoy, fijaros qué cosa más alucinante, los alumnos de hoy son educados por personas educadas en el ayer y los van a educar para dentro de 20 años. Si nosotros tenemos que pensar que con nuestros valores y nuestras formas educativas tenemos que educar a un niño, pero no para prepararlo en ese momento, sino para prepararlo en el futuro, si ahí no tiene que haber creatividad, ¿dónde la tiene que haber? Tenemos que imaginar el mundo futuro, y el mundo futuro, si no tiene esa faceta que hablamos al principio, que es la tercera que quería mencionar, que es la emprendeduría. Si no somos jóvenes emprendedores, pero no para montar empresas, no, jóvenes emprendedores, simplemente para la búsqueda de empleo, para una búsqueda activa de empleo, para saberte presentar, para tener opciones, para saber elaborar un currículum. Hay que ser creativo. Como seas del montón no te cogen, porque hay muchos. Hay que destacar en algo. Quería que escucharan un poema de Loris Maladussi, creo que se pronuncia así, pero no estoy seguro. Vaya por Dios. Los niños estamos hechos de 100 lenguas, 100 manos, 100 pensamientos, 100 maneras de pensar, de jugar y de hablar. 100 siempre 100 maneras de brillar, de sorprenderse, de amar. 100 alegrías para cantar y entender. 100 mundos que descubrir, 100 mundos que inventar, 100 mundos que soñar. Nosotros tenemos 100 lenguas, pero nos roban 99. La escuela y la cultura nos separan la cabeza del cuerpo. Nos hablan de pensar sin manos, de actuar sin cabeza, de escuchar y no hablar, de entender sin alegría, de amar y sorprenderse, solo en Navidad. Nos hablan de descubrir el mundo que ya existe, y de 100 nos roban 99. Nos dicen que el juego y el trabajo, la realidad y la fantasía, la ciencia y la imaginación, el cielo y la tierra, la razón y el sueño, son cosas que no van juntas. Nos dicen, en suma, que el 100 no existe, pero nosotros decimos, el 100 sí existe. A mí me encanta. A mí me encanta. Cuando lo dice un niño parece que tiene más fuerza. Entonces, cuando hemos partido ya de esa base, cuando hemos partido de que el niño a sus 3 años tiene 100 formas de pensar, 100 formas de soñar, de unir la fantasía con la realidad con la fantasía, que puede trabajar y soñar a la vez, que puede soñar y puede hacer cosas distintas y muy distintas, al final nos quedamos con esto, que complacer la autoestima del niño ante una sola respuesta es hacer que solo busque una respuesta para todo. Cuando los niños entran en las etapas donde tienen que empezar a decidir, es cuando más se nota lo acotado, lo restringido que realizamos en primaria, quizá en primaria y parte de secundaria. Porque cuando tenemos que empezar a decirle a los niños que tienen que relacionar conceptos, que tienen que empezar a pensar, todos los niños van bien en matemáticas hasta que aparece la X. Yo digo, cuando aparece la X, cuando tienen que empezar a pensar
cómo despejar una X, porque no sé qué, es cuando empiezan a tener problemas. Y es porque no han desarrollado todo lo que hemos dicho. Porque ahí es cuando el futuro, hoy día, un niño de 12 años tiene que elegir ya materias optativas. Y con 16, en bachiller, ya tiene que elegir casi lo que quiere ser de mayor. Y en segundo bachiller ni te cuento. Yo tengo uno ahora en segundo de bachiller y está estresado. Me dice, papá, me nombra la selectividad 17 veces al día cuando estoy en clase. Pero no sé quién es esa mujer, pero debe ser malísima. Bueno, claro, ¿qué es lo que puede llegar a pasar cuando nosotros tenemos a un niño educado en el sistema actual que tampoco lo quiero poner tan sumamente negativo? Creo que hay profesores, que son muchos, los que están haciendo labores estupendas, que hay colegios que están apostando por la inteligencia emocional, por la creatividad, por los trabajos en grupo. Cuidado, no quiero decir que todo el sistema educativo lo esté haciendo mal. Hay muchos centros y muchos profesores que, independientemente de la ley de turno que toque por el partido de turno, están haciendo un trabajo extraordinario porque tienen estas bases para su proyecto educativo. Pero claro, cuando nosotros tenemos a ese niño que entra en la preadolescencia, en ese terrible momento que todos los papás pasamos, cuando ya no va con nosotros, cuando ya se va con sus amigos, cuando nosotros no somos su referente, es más, somos cargas, y tenemos esas diferencias generacionales, porque nosotros las tenemos con nuestros hijos, aunque muchas veces nos cuesta pensar, porque los que estamos aquí, nadie discutió con sus padres, nadie tuvo ningún problema, nadie cogió su primera borrachera. Somos perfectos, somos padres, ¿no? Entonces, nunca nadie ha discutido, pero no entendemos que nuestros hijos nos estén metiendo caña cuando tienen 13, 14, o 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ya la hormona empieza a relajarse, empieza a tranquilizarse. Pero cuando nosotros no somos su referente, cuando nosotros no buscan nuestro refuerzo positivo, ¿en quién se apoyan? En sus iguales. Y es ahí donde los niños tendrán que hacer un montón de reflexiones, de posibles respuestas, para evitar un montón de peligros, porque están solos. Cuando yo tengo que decir no a un montón de situaciones de peligro, si al final yo solo busco una respuesta correcta para recibir un estímulo positivo del adulto, dejo de ser niño, y cuando busco el estímulo positivo porque soy preadolescente o adolescente, ¿dónde lo busco? En el grupo. Es que mis colegas son más importantes que mi casa. ¿Y quedar mal con tus colegas? En talleres que estamos impartiendo con preadolescentes, estamos diciendo, hay que dar respuestas creativas. Si a ti te dan un vaso de alcohol y tú no quieres beber, tienes dos opciones. No, tienes muchas más, tienes 3 convenios. Puedes decir que sí, puedes decir que no, o puedes hacer como que bebes sin beber. ¿Tú quieres beber? No. ¿Quieres decir no en público porque resulta que los amigos, resulta que vas a quedar mal porque todos están bebiendo? Si coges tú tu vaso y te lo acercas a los labios, son herramientas que les estamos dando a los preadolescentes para decirles, es que tienes muchas opciones. O levantarte cuando se está repartiendo y te toca a ti, que da igual un vaso de alcohol, de un corriente, un cigarro, me da igual. Cuando te toca a ti, pues te haces loco. Tienen que tener herramientas y eso lo va a dar también la creatividad. Yo creo que las personas creativas tienen respuestas, porque al final, como incide la autoestima, incide el autoconcepto, incide la inteligencia emocional, y la inteligencia emocional tiene muchísimo que ver con las herramientas sociales. Y las herramientas sociales sirven para eso, para darle la vuelta a una situación para que sea beneficiosa para ti. Yo me acerco el cigarrillo, lo paso sin fumar, espera que nadie se entera. Habíamos quedado más tarde. ¿Qué pasa? Vale, gracias. Y pongo lo de porque aquí es donde los papás dicen, ay, pues tenemos que empezar ya a darle herramientas a los chavales para que tengan múltiples respuestas frente a una situación,
Porque yo ahí he puesto 3, para mí hay muchísimas más. Dentro de poco veremos cómo Conchita Berruete nos habla de los valores del deporte, que también sirven para decir que no a muchas cosas, y dentro de la segunda sesión, Clara Ladrén, tenemos el gusto de tenerla aquí, gracias Clara, nos hablará un poco todo eso que pasa en las redes sociales, los beneficios y los peligros, porque ahora también hay que tener cuidado con lo que pasa en las redes sociales en beneficio o en perjuicio. Bueno, pues esto lo hemos comentado, la aceptación del grupo, decir no sin decir no. ¿Con qué? Con habilidades personales y habilidades sociales. Yo quería dar 10 ideas porque me parece muy interesante el hecho de que tengamos pequeñas cosas. Desde siempre hemos dicho, hay que tener un montón de teoría en nuestros talleres o en nuestras conferencias de la asociación, pero creemos firmemente en una cosa, y es que todo aquel que venga a una charla, sea con Ibercaja o sea en los talleres, que se lleve su mochila llena. Y la mochila vemos con 10 consejitos muy rápidos, muy sencillitos, que nos pueden servir para aplicarlos a nuestros hijos, y con la excusa nos lo aplicamos a nosotros. Porque somos un ser que va a aprender, o sea, la educación a lo largo de la vida es mucho más complicado, aprender o desarrollar el pensamiento creativo y el desarrollo divergente a nuestra edad. Pero sí que es verdad que los automatismos que se producen, las relaciones ahí neuronales, todo ese mapa mental que tenemos, ¿no? El mapa mental son todas aquellas cosas que nos son limitantes o no, todas aquellas cosas que nos hacen pensar que podemos o no. Pues creo que hay que quitarlo, yo puedo ser creativo, yo puedo ser, ¿de acuerdo? ¿Qué 10 consejos son? Lo primero es la espontaneidad del niño, no limitar esa espontaneidad, no somos jueces de los niños. A mí me parece estupendísimo que un niño, cuando da una respuesta, la demos por válida y después la razonemos. ¿Por qué? Porque no entramos a juzgar si la respuesta ha sido correcta o no. Porque pensad por un momento que un niño cuando habla con tanto conocimiento como tú, por muy adulto que tú seas. ¿Por qué? Porque él habla desde su conocimiento. Lo que conozco de la vida, lo estoy expresando. Me estás diciendo que en estos 4 años no he aprendido nada en esta vida, que no contesto bien. Esto es lo mismo cuando cuando el adolescente llega con 12 años y dice, Pepita me ha dejado, ¿no? Y en vez de decirle, pues lo siento mucho, cariño, pues bueno, pues ya se te pasará, ¿no? Los padres decían, tía, con 12 años, voy a tener tiempo de tenerlo, que había todavía. Vamos a ver, es el primer amor de su vida. Es el primer desengaño emocional de su vida. Me estás diciendo que le estás diciendo a tu hijo que su primer choque emocional es una chorrada. Es lo más importante que le ha pasado en su vida. Y un niño con 4 años, su respuesta es la respuesta del 100% de su conocimiento. Con lo cual no podemos tirarlo por el suelo. No podemos ser ni jueces, ni dar por anticipado la respuesta si el niño no la da. Tenemos que dejarlo y después ya razonaremos con él si la acierta o no la acierta, la deja acertar, si la da de una manera o la da de otra. Y sobre todo, muchas veces somos muy dados a esto es blanco o es negro. ¿De acuerdo? Abrir las preguntas es... Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, anterior, del ejemplo anterior. ¿Cuál es el río más bonito de Zaragoza? Error. ¿Cuáles son los ríos más bonitos de Zaragoza? Estamos abriendo cualquier posibilidad. Porque para un niño puede ser, yo qué sé, el Jalón, según de zona de Aragón sea, o puede ser el de Sariñena, o puede ser el Ebro, o puede ser el de Montañana, o puede ser cualquier río. Con lo cual, vamos a abrir las preguntas. Cuando las respuestas tienen que tener cabida, tenemos que plantearlos como padres y educadores que la pregunta, tiene que ser abierta. Intentemos abrir las preguntas. Soy tonto.
con demasiada alegría. Cuando uno empieza a realizar tareas con niños, creo que al final, en el ámbito educativo quizás es un poquito más complicado, pero creo que se puede hacer, pero sobre todo en el ámbito de la educación no formal, de las actividades extraescolares, de todo lo que podamos hacer en casa, sobre todo en verano, en fiestas, fines de semana, porque los días a día pues todos los tenemos muy ajetreados y da poquito para darles opción a los niños, es simplemente el darle más de una opción. Darles más de una opción. Cuando nosotros damos opciones a los niños para las tareas que van a realizar, las realizan mucho mejor. ¿Qué quieres? ¿Jugar con plastilina o jugar con tizas? Bueno, pues si el niño no le apetece jugar con plastilina y nos empeñamos en que hoy toca plastilina, pues va a ser que no. Es que no vamos a trabajar con plastilina porque al niño no le apetece. Y porque además cualquier imposición en un niño, está en el ámbito familiar, extraescolar, en el colegio, creo que también se puede hacer pues, según ¿cómo podemos hacer esta cuenta? ¿Cómo vamos a hacer este dibujo? ¿Cómo vamos a pintarlo? ¿De qué colores vamos a pintarlo? Vamos a hacer un mural entre todos. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos fotos, lo pintamos, no lo pintamos. ¿Cómo queréis hacerlo? Decidir y decidir. Porque yo al final, mi vida es una decisión constante. ¿Me levanto o no me levanto? ¿Me lavo los dientes o no me los lavo? ¿Me ducho o no me ducho? ¿Me visto o no me visto? Bueno, me visto, sí. Luego salgo a la calle. ¿Salgo a la calle o no salgo a la calle? Creo que al final son todo decisiones y tenemos que acostumbrarnos a que esas decisiones, cuando tenemos que tomarlas, pues tengo varias opciones. Me lavo los dientes luego, cuando llegue aquí, porque me llevo el cepillo. No, pues me ducharé luego, porque cualquier cosa que le demos al niño para que tenga entre varias para hacer, al final va a elegir la que le apetece. Y cuando alguien está motivado para realizar una acción, pues la realiza de forma más adecuada. Todos nos encanta ir por las mañanas a trabajar y por eso lo hacemos con tanta ilusión. Y nos dice el jefe que si no quieres no vengas mañana, que tampoco pasa nada. ¿Vale? Hay cosas que no podemos hacer, está claro, pero dentro del trabajo sí que podemos tomar una actitud frente al trabajo. ¿Cuánto me afecta? ¿Cuánto no me afecta? ¿Cómo me voy a tomar? ¿Cuánto voy a participar? ¿Qué puedo mejorar yo para mejorar mi trabajo? Son al final opciones y esas multitareas que tiene que realizar el niño le va a dar capacidad de trabajar con un montón de cosas que veremos más tarde. Mirad, a mí este es de lo que más me encanta. Si nosotros desarrollamos la creatividad en algo tan importante de imaginar que nuestro cuerpo no es nuestro cuerpo y que además nuestra madre no es nuestra madre y que la nacionalidad tampoco, y nos lo podemos imaginar, podemos ver muchos problemas. Hay que desarrollar la empatía. Esto es algo que está muy de moda ahora, la asertividad y la empatía. Hay que desarrollarla. ¿Desarrollaríamos la empatía si yo a un niño le hago pensar qué pasaría si él fuera chino? ¿O si fuera árabe? ¿Desarrollaría su empatía? Seguro. Porque tendría que decir, pues claro, porque vive en un país donde mucha gente está muy apretados, siempre comen arroz, resulta que tienen otro régimen distinto al nuestro, tienen otra economía, otra cultura, otra forma de pensar. Cuando uno conoce muchas más opciones, va a conocer que hay otras culturas, que hay otras formas de pensar. ¿Qué pasaría si yo tuviera 4 piernas? ¿Por qué no? Yo podría tener 4 piernas. ¿Qué fue yo a la hora de atarte los cordones? Tendría que poner 4. El mundo que ellos conocen lo tendremos que transformar de forma completa. ¿Por qué? Porque tienen mucha imaginación. Limitar esa imaginación va a ser limitar su pensamiento divergente. Y creo que los niños lo que hay que hacer es fomentarlo. Con lo cual esto es un juego que lo único que hace falta es un sofá. Un sofá. Con la tele apagada, el ordenador apagado, el móvil en silencio, perdón. Y solo hace un sofá. Y se puede hacer en el coche. Yo me acuerdo que jugábamos a las adivinanzas en el coche. ¿O no? Todos hemos jugado a las adivinanzas. A ver cuántos coches rojos pasan, voy a contarlos. ¿Por qué no se puede hacer esto también? Las actividades y los ejercicios. Yo creo que cuando antes hemos dicho
dar opciones de tarea. Esto iría más para el mundo educativo. Tenemos la tarea y lo que le vamos a decir es cómo la quieren hacer. Esto es lo mismo que cuando nos levantamos para ir al trabajo. Tenemos la tarea, hay que ir a trabajar, pero vamos a ver cómo lo podemos hacer. Con los niños lo mismo. Cuando uno tiene una tarea que realizar, la puede realizar de muchas maneras. Y cuando el niño no sabe cómo realizar las tareas, nos llaman a nosotros y nos dicen: tenéis que dar un curso de técnicas de estudio. Porque es que no se organiza. Él tiene la tarea, pero si siempre es directiva, las órdenes que recibe a la hora de hacer las tareas, porque a mí me hace mucha gracia cuando las mamás dicen: es que ayer estuvimos mucho para hacer los deberes. Y yo siempre digo lo mismo: perdona, ¿estuvimos? O sea, cualquier tarea que tenga en el futuro tu hijo, ¿tú vas a estar acompañándolo? Imaginaos situaciones. Venís ya convencido que alguien la mamá y mira, cariño, creo que cuando una tarea hay que hacerla, él tiene que saber cómo hacerla. Con lo cual, si le damos la opción de decir: esta es la tarea, hay que hacerla, ¿cómo lo hacemos? Cariño, hay que recoger tu cuarto. ¿Por dónde empezamos? Fijaros, cariño, hay que recoger tu cuarto. Es una orden. ¿A que no parece tanta orden cuando decimos: ¿por dónde empezamos? ¿Qué te apetece recoger primero? Esto parece una reunión. Cuando nosotros abrimos la tarea a realizar de forma obligada a cómo quiere realizarla, también cambia nuestra percepción de cómo tenemos que realizar esa tarea. Pedir la opinión. De verdad, pedir la opinión a nuestros hijos. Muchas veces hay niños que parecen maletas. Van de la mano de... que sí, todos llevamos una vida muy ajetreada, pero van demasiado a caballo de todo. Y yo creo que nos hace falta preguntarles. Y nos hace falta informarles. Informarles de lo que puedes hacer, de lo que puedes trabajar para aprenderlo. Pues mira, hoy vamos a aprender a correr, porque tenemos que ir a casa de la tía, luego a casa de la niña a recoger la cosa. Vamos a aprender a correr. Tener que correr más. Pero si vamos tirando de la maleta, al final la maleta se le rompe las ruedas. Creo que cuando nosotros le preguntamos a los niños y le informamos, sobre todo, más que... le informamos de lo que va a pasar, de qué tarea va a pasar. A mí me encanta cuando vas a cualquier curso y no sé qué y te dicen: pues el curso va a costar de pim, pam, pam, pam. ¿Sabes lo que va a pasar? Con lo cual no te extraña. Todo lo que pasa, es lo mismo. Pues enganches usted que cuando se tire notará un vértigo, ¿no? Cuando haces un poco de puente. Pues a veces te vas a asustar, con lo cual no dejas de asustarte, pero bueno, avisado estabas y te preparas psicológicamente, ¿no? Realizar esto también me gusta mucho para críos ya cuando empiezan con las reglas del juego. Cuando pasan de los 3, 6, 7 años y empiezan con las reglas del juego, es coger cualquier juego, me da igual conocido que no, se lo pueden inventar ellos, pero coger cualquier juego y que ellos realicen las reglas. Está demostrado que un niño, cuando se autocastiga, o sea, cuando a un niño le decimos: Pepito, has hecho una cosa mal, ¿qué castigo crees que te tengo que poner? Pues probarlo de verdad, y yo creo que los que somos padres lo sabemos. Los niños son muy duros a la hora de autocastigarse. Cuando ellos imponen sus castigos son extremadamente duros. Pues aquí es lo mismo. ¿Qué reglas tengo que cumplir para este juego? Si el niño en vez de 9 años tuviese 40 y montara una empresa o una asociación o una cooperativa, serían los estatutos de esa empresa. ¿Qué reglas tengo que cumplir para participar en ese juego? Eso, sobre todo en la escuela, es lo más bonito que puede pasar. ¿Cuáles son las reglas de convivencia? La super nanny nos dice que es un contrato familiar. El contrato familiar. Lo que hago yo y lo que haces tú. Pues
que al final es eso. ¿Qué reglas de convivencia vamos a tener? Si empezamos en el juego, es muy divertido y es muy fácil hacerlo porque veremos cuán desmesurada es una regla, cuán desmesurada es una sanción por el juego en el que estemos metidos, y tendremos que irlo ajustando. Pero cuando uno se acostumbra al juego de reglas, al juego establecido, es honesto con sus compañeros. Yo cumplo, tú cumples. Porque hay una regla que dice que si no cumples la regla, tú puntuarás peor, o según lo que sea el juego, se te comerá una ficha o lo que sea. Pero cuando las reglas de convivencia ya se han ensayado con estos juegos, se le da una parte de honestidad, que es que todos jugamos con las mismas reglas. Y en la convivencia familiar, en la convivencia escolar, dentro del aula, eso es fundamental. Yo conozco a muchísimos profesores que los 3-4 primeros días de clase, cuando tutorizan a una clase, lo primero que hacen es crear las reglas. Cómo ponemos los exámenes, cómo protestamos, quién es el delegado, quién establece, quién borra la pizarra, quién no aportizas, quién se encarga las fotocopias, quién cuelga en el corcho los anuncios, en la página web quién reenvía los mensajes. Y es bonito, ¿por qué? Porque al final están haciendo un trabajo cooperativo, y eso podemos empezarlo con reglas del parchís. Vamos a jugar al parchís, pero vamos a contar hacia atrás. Y en vez de comerte te ponen otra ficha. ¿De acuerdo? No sé, se me ocurre. Entonces, cuando se reúnen los grandes creativos de marketing, de publicidad y tal, hacen una cosa. Ahora me llevo una con el inglés y ahora a todos se le pone el nombre inglés. El brainstorming, ¿no? Que se dice así, brainstorming. Bueno, pues yo lo digo en mi lengua materna, que es lluvia de ideas. No hay nada, porque además eso a los altos ejecutivos y a los grandes emprendedores de trabajos corporativos, así muy grandes, es lo primero, se encierra en una habitación, venga, lluvia de ideas. Sobre este producto, venga, lluvia de ideas. Sobre este anuncio, esta publicidad, lluvia de ideas. Pues es muy fácil. Lluvia de ideas. Vamos a decirle al niño que aporte un montón de cosas sobre algo que está pasando. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Porque estamos como muy acostumbrados a no dar solución a las cosas. Y empezamos por tirar las cosas. Yo me enfado muchísimo con la gente que dice, esto no funciona, lo tiro. ¿No funciona lo tiro? No. Dale ideas. Me encantan las exposiciones que hacen muchos colegios con material reciclado. Me encanta. Partes de la base en que todo tiene utilidad. Tampoco vamos a crear aquí síndromes de Diógenes, ¿no? Pero en principio yo creo que todo tiene utilidad, y muchas veces el hecho de esto no sirve, lo tiro, esto no sirve, lo tiro, a veces lo haces extensivo a otras personas y a relaciones personales. Lo de la obsolescencia programada. Todo tiene una programación de uso, y cuando termina ese uso se llama la basura. Y también las relaciones personales, de usar y tirar. Pues creo que cuando uno tiene lluvia de ideas, cuando tiene en cuenta a todos los miembros, cuando nadie se ríe por absurda que parezca una idea, o al revés, cuanto más absurda es una idea, más se ríe y más participa el grupo. Einstein decía que toda idea para ser buena tiene que tener un momento de locura. Y a mí me encanta, porque es verdad. Yo me imagino al primero que inventó el teléfono, cuando dijo, voy a hacer un teléfono sin cables, que tú vas por la calle, ¿no? O al revés, el primero que inventó el teléfono con el hilo, ¿no? Que yo me lo he preguntado muchas veces, ¿no? El primero que inventó el teléfono con hilo, ¿a quién llamó? Se lo inventó él. Una pregunta, a mí me contesta. Y sobre todo abrir, no acotar. Abrir y no acotar. Acostumbrarnos a que las preguntas sean abiertas y que todas son válidas. Discutiremos con él luego que no es tan válido. Está hablando de niños muy pequeños. Con niños adolescentes ya podemos decirlo, hombre, pues yo creo que esa no es válida. Te he preguntado por el río más bonito de Zaragoza, te consiento que sea el Gallego, entonces te digo cuál es el río más caudaloso de Zaragoza, ese es el Ebro. Y el otro es bonito, pero este es más caudaloso. ¿De acuerdo? Dependiendo de la edad. Pero que las preguntas tengan muchas soluciones y que todas sean válidas. Creo que me gusta incidir, o sea, que al final intentemos cambiar nuestro mapa mental a la hora de la relación que tengamos con las cosas que nos pasan en la vida cotidiana, y que antes de decir, esto se hace así, y te preguntan, ¿por qué? Porque se ha hecho así de toda la vida. Porque hay que hacerlo como Dios manda. A ver, perdona, eso
se hace así y se puede hacer de muchas más maneras. ¿Cuántas veces nos ha pasado a todos? Llevas 27 días pensando cómo organizar tu cocina. Voy a reformar mi cocina, 27 días. Plano en mano, regla, arriba, y ahora cambio esto, ahora cambio lo otro, no sé qué, y no termina porque no me cabe, por la ventana, porque ahora cambio el radiador, ahora cambio no sé qué, no sé cuánto, y de repente invitas a tu mejor amigo a un café, le comentas, voy a reformar la cocina, mira, ya he hecho 3 planos, y ahora te dice, pues si pones esto aquí, esto aquí, esto aquí, te cabe todo. Y tú te lo quedas mirando y te lo tiro por la ventana. O sea, a este llevo 27 días de vuelta a esto. Y le dices, pues sí, eso y en 5 minutos te soluciona. ¿Por qué? Pues porque seguramente él está acostumbrado. También hace falta el entrenamiento personal, cuidado. Alguien que diseña cocinas lo hace todos los días, con lo cual ese mapa mental lo va a cambiar en lo que es la estructuración, ¿no? Mueble de 40, mueble de 45, mueble de 60 y encimera. Se notaría también en la cocina. Pues creo que un entrenamiento profesional te da muchas más habilidades, pero en la vida cotidiana creo que es eso. Plantear en nuestra vida y a nuestros hijos que las preguntas sean abiertas y que las respuestas pueden ser tremendamente divergentes, y no inválidas. Y sobre todo, algo que a mí me da mucha pena, me da muchísima pena, y es que no se desarrolle de forma curricular, que no se desarrolle la expresión corporal, que no se desarrollen las artes plásticas, es que no se desarrolle la música, que además se le esté ninguneando el valor y la evaluación dentro del programa curricular de nuestros alumnos. Creo que eso socialmente no tendríamos que dejar ni permitir. Creo que la pintura, la música, el teatro, cualquiera de las artes que podemos recoger de ahí, de acuerdo que luego nacerán genios o saldrán genios de eso, pero creo que las personas cuando saben expresarse a través de múltiples formatos y contextos, creo que son más emocionalmente buenos. Creo. Si nosotros no, que de acuerdo que al final todos tenemos lo de la flauta, hijo mío, lo de la flautica, madre mía, la flauta, en las siestas. Pues sí, que la flauta puede ser un engorro para nosotros, pero al final, mira, yo no hice flauta cuando hacía EGB. Para los más jóvenes, EGB es el sistema educativo. Pues yo no he hecho nunca flauta, no había música en el colegio donde yo estaba. A mí me da mucha rabia porque mis 2 hijos, yo soy papá de 2 hijos, ninguno de los 2 son músicos, ninguno. Tocan un poquito el piano, el órgano electrónico, bueno, que es piano, que tiene teclas. Tocan el piano un poquito, la flauta tocan un poquito, pero saben leer una partitura. Saben leer una partitura. ¿Son músicos? No, pero saben leer una partitura. ¿Les gusta la música? Sí. ¿Por qué? Porque yo tuve que aguantar lo de la flauta. Pues tampoco fue tan duro. Como sí. Y con cualquiera de las otras. Yo creo que cuando, sobre todo eso lo hacen muy bien las extraescolares con sus representaciones de final de curso, ¿no? Está muy bonito, cuando los niños hacen sus actividades extraescolares, que al final del curso nos hacen la demostración. Mirar todo lo que sabemos. Creo que lo hacen muy bien. Creo que si tenemos en nuestra casa a un niño en el que le vamos a desarrollar ese pensamiento divergente, en que vamos a estabilizar o vamos a potenciar que tenga una gran inteligencia emocional, ese niño seguramente podrá o no llegar a ser director general de lo que le apetezca. Pero lo que está muy claro es que tendrá una serie de herramientas personales y sociales que son fundamentales para moverse por el mundo. O sea, hoy día estamos cada día más como aislados del mundo que nos rodea. Y creo que esa relación interpersonal se hace a través de todo lo que tiene que ver con el arte, de todo lo que tiene que ver con la expresión artística, sea cual sea su disciplina. Pues muchísimas gracias por vuestra atención.